Nunca olvidaré la noche en que casi pierdo la vida. Soy Arturo Morales, de Guadalajara, Jalisco, y lo que voy a contarles pasó en el año 2006. Desde entonces, cada vez que viajo de noche por carretera, siento ese mismo nudo en la garganta. Quiero que escuches esto, que lo sientas conmigo, porque si no lo cuento, parece que la oscuridad que vi aquella noche me va a seguir persiguiendo por siempre. Esa noche salí de Guadalajara alrededor de las 9 de la noche. Había tenido un día largo en el trabajo y decidí regresar a casa por la carretera que va hacia Tequila, pensando que sería un viaje tranquilo. El aire fresco de la noche, los grillos y el olor a tierra mojada me daban una sensación de calma, hasta que algo cambió. No había casi tráfico, solo mi carro y la línea amarilla que parecía dibujar un camino sin fin. Entonces lo vi. Un hombre parado en medio de la carretera, como si me esperara. Su ropa era oscura. No podía distinguir su rostro, pero algo en él me hizo frenar de golpe. Mi corazón empezó a latir como un tambor, y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté rodearlo, pero fue entonces cuando sentí que el mundo se cerraba. Dos hombres más aparecieron de la nada, y abrieron las puertas de mi carro. Antes de que pudiera gritar, uno me agarró del brazo y otro me tapó la boca. El carro se detuvo, pero no por mí, sino porque ya no estaba en control. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de pensar. Me llevaron por caminos que yo no reconocía. La carretera desaparecía. Poco a poco, todo alrededor se volvió un laberinto de oscuridad. Finalmente llegamos a un edificio abandonado, alejado de cualquier ciudad. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de grafitis extraños, y un olor rancio, como a metal oxidado y madera podrida, llenaba el aire. Me hicieron entrar y de inmediato comprendí que no sería una noche común. Adentro, el lugar estaba iluminado con velas negras. Los muros tenían símbolos que no reconocía, y sobre el suelo había manchas que no quería mirar de cerca. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y asco. Mis captores me obligaron a arrodillarme en el centro de la sala. Frente a mí, un hombre alto, con una túnica que caía hasta los pies, comenzó a recitar palabras en un idioma que me era completamente extraño. Pude ver, a lo lejos, figuras moviéndose en círculos, con máscaras grotescas y túnicas oscuras. El aire estaba pesado, impregnado de incienso y algo más, algo que no podía identificar. Mi mente gritaba que escapara, que corriera, pero estaba atrapado. Entonces escuché un sonido que me heló la sangre, un cuchillo siendo afilado lentamente. Fue cuando comprendí la verdad. No estaban jugando. Ese ritual, esa ceremonia, era para mí. Mi cuerpo temblaba, y sentí que el tiempo se ralentizaba. Cada palabra del líder de la secta me hacía sentir que mi vida se desvanecía, que cada respiración era un regalo prestado. Intenté razonar con ellos, decir que estaba equivocado, que me habían confundido, pero nadie me escuchaba. Era como si no existiera, como si solo fuera una pieza en el juego macabro que ellos habían preparado. Y entonces lo vi, sobre un altar improvisado, algo cubierto por una tela oscura, y la sombra de lo que podría ser un sacrificio anterior. Sentí un vértigo, un terror que nunca antes había sentido. Mi corazón estaba a punto de estallar cuando escuché un ruido diferente, el sonido de sirenas en la distancia. Uno de los hombres miró hacia la ventana y maldijo en voz baja. La policía. No sé cómo lo supieron, pero en segundos todo cambió. Los captores comenzaron a dispersarse, y en medio del caos logré incorporarme y correr. Corrí como nunca antes había corrido, sintiendo que mis piernas estaban hechas de plomo, mientras mi mente gritaba que debía sobrevivir. Cuando salí del edificio, la noche parecía normal otra vez. Las sirenas se acercaban, y finalmente vi las luces azules y rojas iluminando los árboles. La policía llegó, arrestó a los hombres que quedaban y yo, temblando, apenas podía articular palabras.
Me llevaron a un lugar seguro y me hicieron preguntas. Conté todo lo que había visto, cada símbolo, cada figura, cada palabra del ritual. Pero incluso ahora, años después, no puedo olvidar los rostros de aquellos hombres, las voces del ritual y esa sensación de que algo oscuro todavía me sigue. A veces, cuando cierro los ojos, veo la luz de las velas, escucho ese idioma extraño y siento que no fue solo una pesadilla. La secta aún está ahí afuera. Nunca sabré si alguien más fue llevado esa noche. Nunca sabré si ellos planean regresar. Lo único que sé es que la carretera de Jalisco que creí conocer se transformó en un camino hacia algo que no debería existir. Y cada vez que paso por allí, siento que me están observando, que sus ojos siguen mis pasos y que la noche todavía guarda secretos que no quiero descubrir. Nunca imaginé que una simple pelea con mis padres terminaría siendo la peor decisión de mi vida. Soy Santiago Herrera, de Oaxaca de Juárez, y esto sucedió en el año 2007. Quiero que sepas que cada palabra que voy a contar es verdad, aunque suene imposible. Esa tarde discutí con mis padres. La pelea no fue grave, pero en mi enojo decidí que debía alejarme de todo, que necesitaba pensar. Tomé mi mochila, me puse los tenis y salí caminando hacia las afueras de la ciudad, buscando refugio en el bosque que siempre me había llamado la atención. Quería perderme entre los árboles, lejos del mundo que me asfixiaba. Caminé durante horas. La luz del día se fue apagando, y pronto la oscuridad cubrió todo. El bosque, que al principio parecía tranquilo, comenzó a sentirse hostil. Cada rama que crujía, cada sombra que se movía, parecía observándome. Mi corazón latía rápido, pero seguía adelante, hasta que escuché algo que no podía ignorar. Una canción, o más bien un cántico, que venía de lo profundo del bosque. Era hipnótico, pero perturbador, y no reconocía el idioma. Seguí el sonido. Entre los árboles, vi un grupo de personas alrededor de una fogata. Sus rostros estaban iluminados por las llamas y llevaban máscaras extrañas. Cantaban las mismas palabras que había oído, y algo en su ritmo me hizo sentir miedo y fascinación al mismo tiempo. Mi primer impulso fue dar media vuelta y correr, pero algo me empujó a acercarme. Quería entender, quería saber qué estaba pasando, y eso fue un error. Alrededor de la fogata, clavadas en el suelo, había estacas, y sobre ellas, cuerpos de animales. Sus ojos parecían mirarme desde la distancia, y el olor a carne quemada me revolvía el estómago. Mi mente gritaba que me fuera, que no me acercara, pero estaba paralizado, atrapado por la escena. Uno de ellos notó mi presencia. Un hombre alto, con una máscara que parecía una mezcla de ave y humano, me señaló con la mano y sonrió. Me invitó a acercarme, y aunque mi instinto me decía que corriera, no pude. La curiosidad mezclada con terror me hizo dar un paso hacia ellos. El ritual comenzó. Tomaron un perro pequeño y lo pusieron sobre una de las estacas. Mi cuerpo temblaba. No podía mirar, pero algo me obligaba a observar. No diré lo que le hicieron exactamente, pero puedo asegurarte que ese animal no volvió a moverse. El canto continuaba, cada vez más fuerte, y yo sentía que mis piernas se hundían en la tierra, que el bosque mismo quería atraparme. Las llamas de la fogata proyectaban sombras gigantes que parecían moverse con vida propia, y los gritos del ritual resonaban como un eco que atravesaba mis huesos. De repente, una de las figuras se acercó a mí. Sentí su respiración sobre mi cuello y su perfume, una mezcla nauseabunda de hierbas quemadas y algo indefinible. Me hizo querer vomitar. Apenas pude retroceder, tropecé con una raíz y caí al suelo. No sé cómo, pero logré levantarme y correr entre los árboles,
sin mirar atrás. El cántico se quedó grabado en mi mente. Las llamas y las estacas me perseguían con cada paso. Corrí hasta encontrar el camino que me devolvía a la ciudad, pero aún hoy, cuando paso por ese bosque, siento que algo me observa. No sé quiénes eran, ni qué buscaban exactamente. Solo sé que presenciar aquello me cambió para siempre, que el miedo que sentí esa noche todavía me acompaña, y que cada sombra en el bosque me recuerda que hay cosas que es mejor no descubrir. Y a veces, cuando el viento sopla entre los árboles, puedo jurar que escucho aquel cántico, y me pregunto si alguien más, como yo, todavía los ve. Soy Emiliano, nací en Veracruz, y esto sucedió en el año 2002. Lo que viví esa noche todavía me persigue, y aunque parezca imposible, sé que lo que voy a contar es real. Cada palabra es un recuerdo, una advertencia. Trabajaba como repartidor, haciendo entregas de todo tipo. Esa tarde me asignaron un pedido extraño. Debía llevar un paquete a una dirección que nunca había escuchado, en las afueras de la ciudad, cerca de un barrio abandonado. Al principio pensé que era normal, pero a medida que me acercaba, algo en la dirección me hizo sentir un escalofrío. Era una casa vieja, completamente abandonada. Las ventanas estaban rotas, la pintura desconchada y la puerta principal colgaba de un solo bisagra. Parecía que nadie había entrado allí en años. Mi instinto me decía que me fuera, que no aceptara la entrega, pero la responsabilidad y la necesidad de trabajar me hicieron tocar la puerta. No obtuve respuesta, solo un silencio pesado, un aire frío que parecía salir de las paredes mismas. Estaba a punto de irme cuando escuché una voz desde adentro. «Pasa». Era tranquila, casi amable, pero algo en ella me hizo estremecer. Aún así, empujé la puerta y entré. El interior estaba oscuro, con velas apagadas y muebles cubiertos de polvo. Todo parecía normal, aunque una sensación de malestar me recorría. Mientras avanzaba, un olor extraño, dulce y metálico, llenaba la habitación. No pude identificarlo, pero algo me decía que no pertenecía a ese lugar. De repente, escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a un hombre alto, con un rostro cubierto parcialmente por una máscara. Me sonrió y me hizo un gesto para que lo siguiera más adentro de la casa. Cada paso que daba me hundía más en un miedo que no sabía cómo describir. Las sombras parecían alargarse, y cada objeto en la habitación proyectaba formas que mi mente no podía interpretar. Llegamos a un salón amplio, iluminado tenuemente por velas negras. Allí vi cosas que jamás pensé que existieran. Figuras altas, con extremidades que no parecían humanas, inclinándose sobre un altar improvisado. Sus movimientos eran rápidos y mecánicos, y su presencia me hizo sentir que estaba completamente atrapado. Intenté retroceder, pero uno de ellos me sujetó el brazo con una fuerza increíble. Su respiración era profunda, como si intentara absorber mi miedo. Cada segundo que pasaba allí me hacía sentir más débil, más vulnerable. Podía ver cómo las figuras parecían estudiar cada reacción mía, cada temblor de mi cuerpo. No podía entender qué querían de mí, pero mi instinto me decía que debía salir de allí cuanto antes. Cuando finalmente logré liberarme, corrí hacia la puerta, tropecé con muebles y estacas clavadas en el suelo, y salí al aire fresco de la noche. El silencio del exterior era un alivio, pero no me sentí seguro ni un instante. Nunca supe si esas figuras eran reales o producto de mi imaginación, pero el paquete que debía entregar nunca lo llevé. Desde esa noche, evito pasar por ese barrio, evito incluso pensar en aquella casa. Pero lo peor es que a veces, en mis sueños, la veo otra vez y siento que las figuras me están esperando. Y me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera entrado un segundo más tarde? ¿Si me hubiera quedado un instante más? Aún hoy,
No tengo respuestas, solo un recuerdo que me persigue y la certeza de que hay lugares en Veracruz que nunca deberían ser explorados, y que hay personas que jamás deberíamos conocer. Jamás imaginé que cambiar de trabajo pudiera cambiar mi vida, o al menos eso creía cuando acepté aquel empleo. Soy Diego Ramírez, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y lo que me pasó en el año 2010 todavía me persigue. Aún no sé cómo sobreviví a lo que viví, y creo que nadie más debería pasar por algo así. La oferta parecía normal. Una pequeña empresa que buscaba personal administrativo para manejar inventarios y logística. Era un trabajo tranquilo, bien pagado, y la oficina estaba ubicada en un edificio antiguo, con apariencia inofensiva, en el centro de la ciudad. Nadie podía imaginar que detrás de sus paredes había un mundo que no pertenecía a este plano. Desde el primer día, noté cosas raras. Mi jefe, Héctor Valencia, era un hombre carismático, con una sonrisa que generaba confianza inmediata, pero había algo en sus ojos que me resultaba incómodo. Parecía ver más allá de lo evidente, como si supiera cosas que yo no debía saber. Al principio, todo fue normal. Hacía mi trabajo, organizaba documentos, revisaba inventarios, y el ambiente parecía relajado. Pero pronto comenzaron las tareas especiales. Primero fueron instrucciones pequeñas, archivar documentos en lugares poco usados, hacer recados fuera de lo común, entregar paquetes a personas que no debían recibirlos. Cada vez que cumplía estas órdenes, notaba que mis manos temblaban, que el corazón me latía con fuerza y que algo dentro de mí me gritaba que estaba cruzando una línea invisible. Una tarde, Héctor me pidió algo distinto. Debía ir a una bodega aislada, en las afueras de la ciudad, y organizar objetos que serían utilizados en un ritual especial. No entendí nada, pero me dijo que era parte del trabajo, que era normal. Mi instinto me decía que me fuera, que renunciara, pero la necesidad y el miedo a perder el empleo me hicieron obedecer. La bodega estaba oscura, con velas negras encendidas en los rincones y símbolos dibujados en el suelo con un líquido rojo que no quise oler de cerca. Cada paso que daba hacía crujir el piso de madera, y un frío extraño recorría mi espalda. Allí vi figuras encapuchadas, murmurando palabras en un idioma que no comprendía, alrededor de un círculo que parecía marcar un espacio sagrado y prohibido. Intenté mantener la calma, decirme a mí mismo que todo era parte de un ritual cultural o espiritual, pero la escena era demasiado perturbadora. Vi lo que jamás quise ver: animales y objetos que sugerían sacrificios previos, velas que parecían moverse solas con la brisa que no existía, y sombras que proyectaban formas imposibles en las paredes. Héctor me llamó por mi nombre, y mi corazón se detuvo. Me indicó que debía colocar ciertos objetos dentro del círculo. Cada movimiento que hacía sentía que mi alma se desgarraba, como si participara en algo que debía ser castigado. Mi mente intentaba racionalizar lo que estaba viendo, pero el miedo era más fuerte que cualquier intento de entender. Las semanas siguientes fueron un descenso al infierno. Me hicieron participar más, siempre bajo la promesa de que era para el bien de todos, que debía obedecer y no cuestionar. Cada ritual era más intenso, más grotesco, y yo me sentía atrapado en un laberinto de horror y obediencia. A veces, durante la noche, escuchaba los gritos lejanos de los que no cumplían, de los que cuestionaban, y comprendí que la secta no perdonaba. Una noche, después de un ritual especialmente perturbador, decidí que debía escapar. Mi mente estaba agotada, mi cuerpo temblaba y cada fibra de mi ser gritaba que no podía seguir. Planeé mi salida con cuidado, observando los horarios, la rutina de Héctor y la vigilancia de los otros miembros. La tensión era insoportable. Un solo paso en falso y todo podría terminar para mí. Finalmente, encontré el momento.
Cuando los miembros estaban concentrados en un cántico, corrí hacia la puerta trasera de la bodega. Escuché gritos detrás de mí, pero no me atreví a mirar. Corrí por callejones, por caminos que apenas conocía, hasta perderme entre la ciudad. El miedo me mantenía alerta, pero también me daba fuerza. Sabía que si me detenía, la secta no me dejaría ir. Al llegar a un lugar seguro, conté lo que había visto a unas autoridades, aunque sabía que no podrían comprender la magnitud de lo que narraba. Documentos y pruebas fueron escasos. Ellos solo veían objetos y símbolos, sin entender la intención detrás. Pero lo que yo había vivido no podía borrarse. La sensación de las sombras, el olor de la sangre, los murmullos del ritual, todo permanecía en mi memoria como una cicatriz imborrable. Desde esa noche, la paranoia me acompaña. Cada sombra en la oficina, cada sonido extraño en la calle, me hace pensar que alguien me observa, que Héctor o su secta aún buscan restablecer el control sobre mí. A veces sueño con los rituales, con las figuras encapuchadas y con el círculo iluminado por velas negras. Mi mente lucha por olvidar, pero la memoria del horror sigue viva, recordándome que lo que viví fue real. Nunca entendí completamente por qué fui elegido para aquel trabajo, porque fui arrastrado a algo tan oscuro, pero aprendí algo. Hay secretos que no deberían conocerse, lugares que no deberían explorarse, y personas cuyo poder y perversidad superan todo lo imaginable. Y aún hoy, cuando veo un edificio antiguo en Chiapas, o alguien menciona rituales o sectas, siento un escalofrío que me recorre la espalda. Me pregunto si Héctor y su grupo siguen activos, si otros inocentes están siendo atrapados en sus redes, y si alguna vez podré volver a sentirme seguro. La verdad es que sobreviví, pero parte de mí sigue allí, en aquel círculo oscuro, con las velas negras iluminando rostros que jamás olvidaré. Soy Luis Fernando Ortega, estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Nunca olvidaré aquella guardia de 2014, la noche en la que entendí que el hospital donde estudiaba escondía secretos que ningún paciente debía descubrir. El silencio del hospital de noche tiene un peso que no se puede describir sin temblar. Cada paso mío resonaba en los pasillos como un aviso que nadie quería escuchar. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando todo comenzó. Esa noche sentí que algo me observaba, incluso antes de llegar. La brisa que entraba por las ventanas abiertas parecía susurrarme palabras incomprensibles, y un olor extraño, mezcla de incienso y hospital viejo, llenaba el aire. Llegué al turno nocturno como cualquier otro día. La luz fluorescente devoraba los colores de las paredes, dejando todo en tonos pálidos y grises. Olores clínicos, mezclados con el tinte metálico de la sangre y el jabón, me daban una sensación de familiaridad y de alerta. Los pasillos estaban vacíos, salvo por las enfermeras y el guardia nocturno. A veces me sorprendía la quietud absoluta. Ningún paciente lloraba, ningún monitor pitaba, solo el eco de mis pasos. Pero esa noche algo estaba diferente. Un susurro de tensión flotaba en el aire, como si el hospital contuviera un secreto que nadie debía descubrir. Durante semanas, había escuchado rumores entre médicos y enfermeras, niños que desaparecían sin dejar rastro, historias que se confundían con rumores de familias desesperadas. Nadie se atrevía a hablar directamente de ello. Es solo burocracia, me decían algunos compañeros. Se van de traslado, nada grave, repetían con un brillo extraño en los ojos. Pero mi intuición me decía lo contrario. Algo estaba muy mal, y esa noche lo iba a descubrir. Todo comenzó cuando el director del hospital, el doctor Santiago Moreira, apareció en la sala de guardia con una calma que helaba la sangre. Era un hombre de porte imponente, mirada firme, sonrisa controlada. Nadie cuestionaba su palabra. Nadie,
Esa noche lo vi salir hacia un pasillo que siempre estaba cerrado con llave. La puerta estaba entreabierta y un tenue aroma a incienso llenaba el aire. Sin pensar demasiado, me acerqué. Lo que vi fue suficiente para que el corazón me diera un vuelco. Sombras danzaban alrededor de una habitación iluminada con velas negras y alguien recitaba palabras en un idioma que no reconocía. Decidí investigar en secreto. Durante las semanas siguientes, tomé notas, memoricé horarios, observé a los médicos más cercanos al director. Cada descubrimiento aumentaba la sensación de que estaba dentro de algo más grande y peligroso de lo que podía comprender. Los documentos de los niños desaparecidos eran inconsistentes. Algunos ni siquiera tenían registro de ingreso. Otros aparecían con diagnósticos falsos. El patrón era inquietante. Todos menores de 5 años. El miedo comenzó a infiltrarse en mis sueños. Veía pasillos interminables, niños que llamaban mi nombre, y al final de cada visión, la misma figura, Moreira, de pie, inmutable, observando. Cada noche despertaba sudando, con la sensación de que él estaba allí, en algún lugar del hospital, vigilándome. Una noche decidí seguirlo hasta la sala de ceremonias. Mi respiración era un susurro ahogado. Cada crujido del piso parecía anunciar mi destino. Al abrir la puerta, el aroma a incienso y a cera se volvió más intenso. La luz de las velas dibujaba sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Allí estaba él, rodeado de figuras encapuchadas, niños dormidos en camillas, y un silencio que dolía en los oídos. Lo que vi no podía explicarse con palabras comunes, gestos rituales, palabras susurradas que parecían invocar algo antiguo, y la certeza de que aquellos niños jamás volverían a sus familias. Intenté retroceder sin hacer ruido, pero una de las figuras me vio. No dijo nada, solo señaló un pasillo lateral y desapareció entre la penumbra. Mi corazón latía desbocado. Sentí que cada paso hacia la salida estaba controlado, como si el hospital mismo no me dejara ir. Durante días no pude concentrarme en mis prácticas. Cada vez que pasaba por un pasillo vacío, sentía ojos sobre mí, y la sensación de que los murmullos que antes ignoraba ahora se acercaban a mi oído. Decidí confrontar a Moreira. Lo encontré en su oficina, sentado detrás de su escritorio como si nada hubiera pasado. Sonrió con esa calma que me ponía los pelos de punta y dijo: Luis Fernando, algunos secretos son demasiado grandes para ser conocidos. No todos los que nacen están destinados a permanecer. No respondí. Solo sentí un frío que bajaba por mi espalda. Esa frase quedó grabada en mi mente como un eco que nunca se apagará. Después de ese encuentro, todo cambió. Las noches se hicieron más largas, los pasillos más estrechos, y cada niño que ingresaba al hospital parecía traer consigo un silencio imposible de romper. Comencé a registrar todo en secreto, fotografiando documentos, anotando nombres, fechas y horarios. Pero sabía que un solo error podía costarme más que mi carrera. Podía costarme la vida. Llegó la noche en que decidí que debía huir con toda la evidencia. Todo estaba listo. Archivos copiados, fotografías guardadas en mi mochila. Pero cuando intenté salir, los pasillos parecían multiplicarse, torcerse en ángulos imposibles, y la salida estaba siempre un poco más lejos de lo que recordaba. Voces susurrantes me rodeaban, llamando mi nombre con ternura y amenaza a la vez. Y entonces lo vi. Moreira, de pie frente a mí, como si siempre hubiera estado allí, aunque yo juraba haber tomado otro camino. Su sonrisa era serena, aterradora en su certeza de control. No puedes irte, Luis Fernando. Aquí todos los hijos del silencio permanecen, dijo con voz suave pero firme. No recuerdo cómo llegué a la sala de guardia otra vez. No sé si fui yo quien caminó o si el hospital mismo me devolvió. Todo estaba igual, y sin embargo, nada lo estaba. Las luces parpadeaban, los pasillos tenían un eco extraño, y yo estaba exhausto, temblando, con la sensación de que mi escape había sido solo una ilusión.
Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo los pasillos del hospital de Tamaulipas. Siento los susurros de los niños que jamás regresaron y la mirada de Moreira que me sigue, incluso desde la distancia. A veces me pregunto si realmente escapé, o si, de alguna manera, sigo atrapado dentro de la red silenciosa del hospital. No lo sé, y tal vez nunca lo sabré. Solo puedo contar la historia, porque mientras más hablo, menos me parece real, y más cerca siento que estoy de ellos, de los hijos del silencio.